Usted tiene grandes ideas para simplificar el negocio y aumentar las ventas. Pero para eso se necesitan aplicaciones empresariales y estas siempre han sido muy caras, especialmente en estos tiempos que corren. Detrás de cada una hay un complejo universo. Necesitan un centro de datos con espacio de oficina, alimentación, ancho de banda, redes, servidores y almacenamiento. Un enrevesado conjunto de software y un equipo de expertos para instalarlo, configurarlo y ejecutarlo. Necesita entornos de desarrollo, prueba, fases, producción y fallos. Si hay un problema, buena suerte. Hable con el servicio de asistencia técnica y como no tienen ni idea, le echarán la culpa a otro. Y cuando aparezcan nuevas versiones, podría actualizar, pero tal vez destruiría todo el sistema. Y cuando multiplica estos quebraderos de cabeza por cientos de aplicaciones, se comprende por qué las empresas de gran tamaño no consiguen las aplicaciones que necesitan. Las pequeñas empresas no tienen la menor oportunidad. Cloud Computing es una forma mejor de gestionar su negocio. En lugar de ejecutar las aplicaciones uno mismo, se hace en un centro de datos compartido. Así puede comenzar rápidamente y a un coste menor. Es como Gmail. Con Gmail necesita servidores y almacenamiento. No. Un equipo técnico para que siga funcionando. No. Debe realizar actualizaciones. No. Cuando utiliza una aplicación que se ejecuta en la nube, solo tiene que iniciar sesión, personalizarla y empezar a usarla. Ese es el poder de Cloud Computing. Está cambiando nuestra forma de pensar en el software. No solo para aplicaciones de consumo, sino también para aplicaciones empresariales. Esto se denomina Cloud Computing para empresas. En la actualidad, las empresas ejecutan todo tipo de aplicaciones en la nube. ¿Por qué? Porque puede empezar a trabajar en un par de días. Cuestan menos porque no tiene que pagar la totalidad de personal, productos e instalaciones necesarios para que funcionen. Además, resulta que son más adaptables, más seguras y más fiables que la gran mayoría de aplicaciones del mercado. Se basan en una arquitectura denominada multiusuario. Con una aplicación multiusuario, no hay una copia de la aplicación para cada negocio que la esté utilizando. Es una única aplicación que comparte todo el mundo. Es como un edificio de oficinas gigante donde todos comparten la infraestructura y los servicios. Sin embargo, cada negocio puede personalizar su propio espacio. Esto significa que las aplicaciones son elásticas. El usuario no tiene que realizar las actualizaciones, de modo que sus aplicaciones obtienen mejoras de seguridad y rendimiento y nuevas funciones automáticamente. El método de pago de aplicaciones de la nube también es diferente. Cuando sus aplicaciones se ejecuten en la nube, no tendrá que adquirir nada. Todo se reduce a una suscripción mensual predecible. Las aplicaciones de la nube no se comerán sus recursos de TI. Podrá centrarse en proyectos más influyentes como la implantación de más aplicaciones. Cloud Computing es una idea sencilla, pero puede tener un efecto enorme en su balance final. Ahora que ya sabemos qué es Cloud Computing, vamos a hablar de las 3 capas de servicios que ésta ofrece. En un primer nivel vamos a tener la infraestructura como servicio. Esta capa es comúnmente utilizada en combinación con la virtualización del hardware. Los proveedores de este tipo de servicio cloud utilizan un API para acceder y manejar sus servidores, así como para controlar y monitorear los recursos de hardware que dispone. Este tipo de servicios, donde se paga solo lo que el cliente utiliza, se conoce a veces como Utility Computing, ya que se asemeja al uso de la corriente eléctrica o el agua corriente. Mediante esta capa se ofrece una máquina en blanco, donde puede instalarse desde el sistema operativo hasta las aplicaciones. En un segundo nivel, vamos a tener a la plataforma como servicio. Esta se define como un conjunto de herramientas de desarrollo que se encuentran en la infraestructura del proveedor. Este sistema de cloud ofrece un entorno de desarrollo como un servicio, donde se podrá construir o desarrollar tu propia aplicación. Entonces, los desarrolladores crean aplicaciones en la plataforma del proveedor a través de Internet. Esta permite disponer de una máquina con un sistema operativo listo para que le instale cualquier tipo de aplicación que se requiera. En el último nivel vamos a tener al software como servicio. Este es un modelo de distribución de software en el cual las aplicaciones están alojadas por el proveedor del servicio y disponibles al cliente o usuario mediante una red, la cual típicamente es Internet. Es decir,
Este modelo le permite a un usuario el uso de una aplicación que se ejecuta en una nube con los recursos y poder de procesamiento del centro de cómputo. ¿Qué tipos de nubes ofrece Cloud Computing? Bueno, principalmente van a estar los públicos, los privados y los híbridos. Hay un cuarto que son los comunitarios. Bueno, entonces, cuando un servicio de Cloud Computing se provee de manera que se paga de acuerdo a lo que se utiliza, lo vamos a llamar Cloud Público. El servicio proveído se denomina Utility Computing. Ejemplos concretos de este son Amazon Web Services o Google App Engine, entre otros. Ya cuando utilizamos el término de cloud privado, nos estamos refiriendo a ya data centers internos de otras organizaciones que no van a estar disponibles al público. Este es un concepto muy aceptado por los grandes centros de cómputos y empresas que necesitan un manejo de datos acorde a las necesidades con respecto al flujo de información. Ahora vamos a tener los cloud híbridos. Estos son un modelo de cloud que está compuesto por dos o más tipos del mismo. ¿Cómo así? O sea, vamos a tener un híbrido compuesto por modelos privados y públicos o comunitarios. Este modelo de despliegue es la tendencia actual, ya que permite compartir aplicaciones según dos o más interfaces. Por último, vamos a hablar de los clouds comunitarios. Estos son modelos compartidos por varias organizaciones que comparten un objetivo en común. Por ejemplo, la misión, la seguridad, políticas, entre otros. Son administrados por entes internos o externos a la organización y su principal énfasis es apoyar a la comunidad. Bueno, después de lo que ya se vio en el video y lo que he hablado hasta el momento, ya creo que muchos pueden ir identificando ciertas ventajas de Cloud Computing, pero pues siempre es bueno como enunciarlas para que queden claras. Entonces, en un entorno cloud podemos encontrar diversas ventajas que han logrado llamar la atención de los usuarios o empresas que hoy apuntan a este paradigma como base fundamental de sus infraestructuras, sea cual fuera el fin del mismo. Por citar algunas de ellas, podemos mencionar las siguientes. Va a haber un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles, con menor consumo de la energía eléctrica. Se va a obtener un sistema de fácil y eficiente escalado bajo demanda, ya que se utiliza tan solo el recurso requerido en el momento necesario. Van a haber posibilidades de trabajar desde cualquier lugar, o sea, solo es necesario una conexión a Internet o en nuestro caso a la red de área local. Se va a haber un ahorro importante de costos, ya que el pago realizado se reduce simplemente al recurso tecnológico necesario, sea memoria, disco, CPU, etc., y no es necesario invertir en infraestructura extra. Va a haber un ahorro sustancial de espacio físico, ya que el entorno cloud se despliega principalmente en entornos virtualizados como característica principal. Va a haber una mayor atención al núcleo del negocio, o sea, no va a ser necesario preocuparse del mantenimiento de los servidores, compra de hardware, actualizaciones, etcétera, porque va a permitir mantener una mayor dedicación al foco principal del negocio. Bueno, ya que hablamos de las ventajas, también es importante hablar de las desventajas. A continuación voy a mencionar como una serie de inconvenientes que se han venido identificando en este modelo computacional. Uno de los más importantes ha sido la privacidad. Perder datos es uno de los principales temas de preocupación a la hora de pensar en gestionar este tipo de entorno. Tener almacenados datos en servidores remotos localizados en lugares, en la mayoría de los casos desconocidos, y utilizando recursos compartidos por varios usuarios, hacen surgir indicios de desconfianza hacia posibles pérdidas de datos o su filtrado entre las demás. Cambiar de proveedor. Muchas veces surgirá la situación o necesidad de tener que migrar a otra compañía buscando obtener mayores beneficios, lo cual generaría diversos inconvenientes, ya que la gran mayoría plantea su propia solución y cada una de ellas posee características diferentes y ofrece unas APIs distintas. También vamos a tener un problema con las leyes de protección de datos. La gran mayoría de las empresas que ofrecen este tipo de servicios no cuentan con centros de datos en el país, incluso algunas los tienen situados fuera del continente. Esto es un problema cuando los datos no pueden ser almacenados fuera de la frontera por causas relacionadas con las leyes vigentes que regulan ese tipo de paradigma computacional. Vamos a tener pérdida de control sobre los datos almacenados, pues al no estar alojados en los propios equipos informáticos, el control que se tiene sobre los datos es menor. Confidencialidad en la transmisión de los datos a través de conexiones a Internet. Para eso son necesarios sistemas de encriptación más seguros y eficientes. Va a haber dependencia de la conexión a Internet, ya que si esta falla no es posible continuar trabajando con el servicio. Y por último vamos a tener la escalabilidad automática. Podemos ser víctimas de ataques de tipo E2 o en un ataque tipo D2.
que son personas con malas intenciones, pueden atacar una aplicación o una web cualquiera con la intención de colapsarla, lanzando peticiones desde múltiples computadoras de manera concurrente y masiva. Al final el servicio cae ya que no es capaz de copar todas las peticiones solicitadas y pues el DDoS es una manera más útil de tirar el servicio abajo. Su objetivo no es la caída física de los servidores que soportan el servicio, sino la rendición de los proveedores del servicio al no poder hacer frente a las demandas de uso de los recursos cloud. En los últimos años del siglo XX se vivió un desarrollo extraordinario de las telecomunicaciones y las tecnologías de red, que facilitó la colaboración entre las personas, a veces mediante técnicas inesperadas. A principios de los 90 se creó en el CERN la World Wide Web, o WWW, con el objetivo de facilitar el intercambio de documentos entre los físicos de partículas que colaboraban en distintos experimentos de todo el mundo. Pronto, la web pasó a formar parte de nuestras vidas. Ahora los científicos se enfrentan a otro problema: la limitación en la potencia de cálculo. Físicos, biólogos y meteorólogos necesitan hacer cálculos intensivos que involucran una cantidad ingente de datos. A pesar de que los ordenadores son cada día más potentes, la capacidad de cálculo que exige la investigación científica todavía está por encima del progreso tecnológico. Para solucionar este problema, los científicos han desarrollado una nueva herramienta, el GRID. Mientras que la web permite compartir información a través de Internet, el GRID permite compartir la potencia de cálculo y otros recursos como el espacio de disco, bases de datos y aplicaciones de software. Un solo ordenador puede tardar días o semanas en completar un cálculo científico complejo. Para realizar el mismo cálculo, el GRID pondrá a disposición del usuario centenares o incluso millares de ordenadores coordinados, de manera que se podrá obtener el mismo resultado de forma más rápida y eficaz. Una vez conectado al GRID, el usuario verá un solo sistema informático gigante que le proporcionará una potencia de cálculo casi infinita. ¿Cómo funciona el GRID en la práctica? Puedes acceder a él usando un software que se ejecuta en tu ordenador. Después de identificarte, tu ordenador podrá comunicarse con el núcleo del GRID, el gestor de recursos. El gestor de recursos hará una consulta al servicio de información para saber qué hardware y software hay disponible, y otra al catálogo de réplicas, para conocer la localización de los datos existentes. Una vez se hayan localizado los recursos apropiados, el gestor asignará la tarea a un elemento de cálculo en el cual se ejecutará. Se están estudiando muchas aplicaciones de la tecnología GRID en campos más cercanos a nuestra vida diaria, como la simulación y visualización de procedimientos quirúrgicos, previsión de inundaciones y predicciones meteorológicas. El GRID permitirá que las colaboraciones científicas compartan sus recursos a una escala inaudita y que grupos separados geográficamente trabajen juntos de una manera que antes no hubiera sido posible. Bueno, vamos a hablar ahora de las ventajas del Grid Computing. Entre ellas va a proporcionar un mecanismo de colaboración transparente entre grupos dispersos, tanto científicos como comerciales. Va a posibilitar el funcionamiento de aplicaciones a gran escala debido a que ofrece gran poder de procesamiento. No hay límite por espacio físico, va a brindar flexibilidad ante posibles fallos, es muchísimo más barato que un supercomputador y se puede conseguir un poder de computación similar. Es multiplataforma normalmente. Pues el software de gestión suele ser compatible con diferentes sistemas operativos y sistemas. Es escalable y flexible porque es fácil añadir nuevos equipos y escalar los problemas. No es necesario añadir ni sustituir ningún tipo de hardware. Va a facilitar el acceso de recursos distribuidos desde nuestros PC, y la tecnología derivada de este GRID abre como un enorme abanico de posibilidades para el desarrollo de aplicaciones en muchos sectores.
¿Cuáles van a ser las desventajas del grid computing? Bueno, en un primer lugar vamos a tener que, aunque el software madura muy rápidamente, por el momento los protocolos de seguridad, autenticación y control no están lo suficientemente desarrollados para implementaciones abiertas. Otro gran problema es que no se puede aplicar más que a problemas que se puedan abstraer de forma paralela, es decir, donde la tarea se pueda dividir en partes y se puedan integrar en una única solución. Aún no existen muchas aplicaciones que hagan uso de la potencia que un grid puede brindar, y pues existe como dificultad para sincronizar los procesos de todos los equipos. El descubrimiento, selección, reserva, asignación, gestión y monitorización de recursos son procesos que deben controlarse externamente y que influyen en el funcionamiento del grid. También va a existir una necesidad de desarrollo de aplicaciones para manejar el grid, así como desarrollo de modelos eficientes de uso. La comunicación que tiene es como lenta y no uniforme. Y otro gran problema que tiene es el mantenimiento, porque requiere gran mantenimiento y en ocasiones no es fácil conseguir que lo hagan adecuadamente. ¿Qué similitudes podemos encontrar entre estos dos modelos computacionales? Pues bien, tanto la computación en la nube como la computación grid van a proveer al usuario servicios que en la mayoría de los casos sería imposible de costear por una sola entidad. Ambos van a estar hechos para escalar horizontalmente muy eficientemente. La escalabilidad se logra a través del balanceo de carga de instancias de la aplicación, que se ejecutan de forma separada en distintos sistemas operativos conectados a través de servicios web. La CPU y el ancho de red se reservan y liberan a demanda. La capacidad de almacenamiento del sistema aumenta y disminuye dependiendo del número de usuarios, instancias y la cantidad de datos que se transfieren en un momento dado. Bueno, ambos van a soportar la multitarea, es decir, muchos clientes pueden realizar distintas tareas accediendo a una o a múltiples instancias de aplicaciones. Al compartir recursos para un gran pool de usuarios se logra reducir los costos de infraestructura y la capacidad de carga pico. Ambas están construidas para resistir fallas de los elementos o nodos individuales que se puedan dar en algún momento. También, este es un punto muy importante, ambas tienen acuerdos de niveles de servicio para garantizar la disponibilidad de un 99% de que se pueda brindar, ¿cierto? Si el servicio está por debajo del nivel acordado, el consumidor recibirá como un crédito de servicio por recibir tarde los datos. Y finalmente vamos a tener que ambas ofrecen espacio de almacenamiento. Ahora, ¿qué diferencias vamos a tener entre estos dos modelos computacionales? Hay dos características muy particulares de una nube que la diferencian de un grid. En primer lugar, tenemos que en una nube se asigna una fracción pequeña del total de los recursos y solo se aumenta si es necesario, mientras que un grid asigna segmentos normalmente grandes del total de recursos disponibles. La segunda característica es que una nube tiene un administrador que controla los servidores del centro de cómputo, mientras que en un grid los servidores se organizan por varios dominios administrados independientemente. La forma de conectarse a un grid aún es muy compleja, mientras que la computación en la nube se basa en la disponibilidad de donde exista una conexión a Internet. Ambas ofrecen espacio de almacenamiento, como ya se dijo. Sin embargo, para la computación en grid, almacenar pequeños datos no es conveniente, ya que los costos de acceso son mayores que si los datos fueran almacenados de forma local. Por otro lado, la computación en la nube cuenta con servicios especializados de almacenamiento, en donde el costo de almacenamiento es muy inferior al costo físico por byte, lo que en cierta medida atenúa que la velocidad de acceso sea inferior. A pesar de todo, la computación en grid puede ser integrada a la computación en la nube, siendo un claro ejemplo Amazon Cloud Services, donde se encuentra el servicio S2, que ofrece poder de cálculo de sus servidores por un bajo precio, y por otro lado se encuentra Amazon S3, que cumple la necesidad de entregar grandes cantidades de espacio por muy bajos costos. Ambos sistemas se apoyan en la computación en grid para ofrecer sus servicios, pero la forma para entregarlos se basa en la computación en la nube.